Estimados, estimadas telespectadores, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada online estamos entrevistando a investigadores de la mesa temática sobre envejecimiento de la Red de Universidades del Estado de Chile. En este capítulo vamos a entrevistar al doctor Rodrigo Jackman, quien es odontólogo y especialista en caries, pero particularmente en esta oportunidad vamos a hablar de la salud bucal en los adultos mayores. Por otra parte, en el segundo bloque hablaremos con la doctora Salomé Mariotti. Ella es ingeniero en alimentos y hablaremos de las características positivas y negativas de los alimentos en el contexto de los adultos mayores. Y entregaremos, a propósito de su entrevista, algunas recomendaciones sobre el tema. Para conocer más sobre estas temáticas, les invitamos a participar de Más Conocimiento. Mi nombre es Rodrigo Jackman, soy profesor titular de odontología en la Universidad de Talca. Mis líneas de investigación en las que estamos involucrados son dos fundamentalmente. Una es la cariología, donde estudiamos la caries dental, sus mecanismos, su prevención y los posibles tratamientos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Y la otra línea es la odontogeriatría, que es el estudio de la odontología en relación a las personas mayores, también desde los aspectos de prevención de enfermedades y cómo la odontología y cómo la salud bucal es un factor muy importante también en la salud general y en el proceso de envejecimiento de manera más global y de manera más sistémica. Estimados telespectadores, como ya les había anunciado, uno de nuestros entrevistados es el doctor Rodrigo Jackman, con quien vamos a conversar en este primer bloque del capítulo. El doctor Jackman es odontólogo, es profesor del Departamento de Rehabilitación Buco-Maxilofacial de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Él es doctor en odontología, obtuvo su PhD en Estados Unidos, ha dirigido varios proyectos de investigación y por supuesto tiene múltiples publicaciones científicas. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en Más Conocimiento de Campus TV. Gracias a ti, Iván, un placer de compartir contigo y con los auditores y telespectadores del programa y poder compartir temas interesantes que ojalá les sirvan a las personas y podamos hablar de ciencia, pero también de cómo llevarlo a la vida práctica de las personas. Sí, seguro va a ser una grata conversación y esta información la van a recibir las personas, adultos mayores y no adultos mayores también. A propósito de adultos mayores, Rodrigo, ¿cuál es la realidad de la salud bucal de los adultos mayores en Chile? Y si puedes, lo comparas un poquito con otros países. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir quizás es un poco, va por el lado de tu pregunta, que es que hoy día nos incomoda un poco en el mundo académico donde nosotros trabajamos con nuestro equipo el hablar de salud bucal. ¿Y por qué lo decimos así? Porque pensamos que la boca es parte de un organismo y por lo tanto cuando hablamos de salud bucal tenemos que hablar de salud general. En general, nosotros no, en el lenguaje no hablamos de salud renal, por decirte, sino que es salud y tienes un órgano afectado. Entonces, en eso igual es importante, que parece una cosa de palabras, pero hay un concepto de fondo que tiene que ver con integrar el sistema masticatorio en su conjunto dentro de la salud global. Eso lo podemos abordar seguramente más adelante en la conversación. Pero yendo bien a tu pregunta y sin esquivarla, la salud, en términos de la salud bucal, en términos de indicadores que nosotros utilizamos en Chile, no es buena en las personas mayores en particular. Es bastante, está bastante comprometida. Tenemos un gran daño bucal
en la población mayor, que es un daño acumulativo que ocurre durante la vida, porque todo esto parte, ¿no es cierto? Los dientes son los mismos desde el niño y que se van conservando a través de la edad, del tiempo, y Perdona que que te interrumpa, Rodrigo. Una vez que ya se establece el número de piezas, ¿de cuántas piezas estamos hablando? los dientes que le llamamos de leche o temporales, ¿no es cierto?, son 20. Esos se recambian, parte el recambio aproximadamente a los 6 años, y ya tenemos la dentición permanente que parte a los 6 años con los primeros dientes. Eh, Desde los 6 años en adelante con 32 dientes, 32. incluido lo que se conoce como las muelas del juicio, los terceros molares, ¿no es cierto? Dije, Que serían a 4 propósito, a y propósito, tú completan sabes, estos 28 otros. a propósito, a propósito que tú lo mencionaste, ¿desde dónde sale ese nombre de las muelas del juicio? ¿Tú has tenido alguna? Buena pregunta. Pero bueno, Eh, déjala por ahí anotada, déjala por ahí. no lo sé, pero me imagino que son tan dolorosas cuando salen que es como que el juicio final, ¿no es cierto? Que Sí, algo de la por naturaleza. allí, por allí puede ser, ¿verdad? Sí. Pero Bueno, lo voy a anotar porque es buena sí, pregunta. sí, pues, Uno la está bien. asume nomás, Sí. ¿ah? El, Pero en inglés, fíjate, Iván, en inglés no se llaman muelas del juicio, se llaman muelas de la sabiduría. Mira tú, mira, mira, así es. ya, Dientes de la sabiduría. ya, esa sería Buen la nombre. traducción del inglés. Así es. Ya, mira. El, bueno, a propósito de, tú me decías que la salud bucal en los adultos mayores no es la deseable, que está No, muy deteriorada. por el contrario. Ya. ¿Qué ¿Quieres significa? escuchar Que números, tiene, por ejemplo? ¿Ah? sí, por ejemplo, algunas cifras más gruesas, sí. Es que yo creo que cuando uno habla de cifras gruesas entiende mejor el contexto. O sea, estamos hablando que tenemos 32 dientes, Ya, o deberíamos tener 32 dientes. Y lo lógico es que nos muramos con 32 dientes. No hay ninguna razón para pensar que de manera natural tenemos que perder dientes. Eso pasa porque nos enfermamos, si no, no habría esa pérdida. Entonces, hoy en la región del Maule, por ejemplo, los números de nuestros estudios epidemiológicos nos muestran que la mayoría de las personas ha perdido, digámoslo así, entre 65 y 74 años, que ya. son la edad que se muestrea a nivel mundial para adultos mayores, tiene aproximadamente 21 o 22 dientes perdidos. 21, Perdidos. de los 32, 21 perdidos. Así es. Entonces, y en promedio tenemos 9 dientes en esa edad. Y 9 dientes de 32 es un desastre, digámoslo así, del punto de vista funcional, porque los 9 ojalá te queden más o menos enfrentados unos con otros, pero podría ser el caso que no necesariamente sea así, y por lo tanto tú eres básicamente, y así lo pensamos nosotros, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes los dientes en buen Claro, contacto, claro, eres como que fueras desdentado. claro. Y eso es otro capítulo. Entonces, dentro de los que tienen dientes, que son el 75% de los adultos mayores, ¿ya? Hay un buen número que no son funcionales y que se suman al 25% que no tiene ningún diente en su boca. Esos son los números que tenemos hoy día. 25% es desdentado, más el otro Total. porcentaje que no calza ahí, ¿verdad? Por Claro, que decirlo en no forma te sabría no. decir cuánto es eso, pero vamos a poner un número aleatorio, otro 25%, es decir, el 50% de las personas mayores son, vamos a decir, Con dificultad no masticatoria, por lo funcionales. menos. No ¿Ah? funcionales. No Ya, funcionales. sí, sí. Ahora, en general, solo un breve alcance sobre eso. En general, en las distintas mediciones, es muy difícil que la población normal, cuando tú sabes que yo soy del ámbito del laboratorio clínico, entonces uno mide una molécula X, glicemia por decir algo, y se mueve dentro de un rango. En la normalidad de los dientes, ¿tú esperarías que lo normal es que estén los 32 hasta el final? Sí, claro, ¿Qué es claro. o sea, pero cuál es el margen dentro de la normalidad de la población humana? ¿Ya? Eh, Tiene un rango, me imagino, Pero, o sea, o son los 32 o nada. no, 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 esto que estamos diciendo está lejos de la realidad, pero para que tú te hagas una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, Esa es una buena comparación, ya. claro, en vez de 21 dientes perdidos a esa edad, ellos tienen solamente 11.
O sea, nosotros tenemos el doble de Ya. dientes perdidos que lo que tienen los norteamericanos. E incluso otros países a los que nosotros miramos un poquitito por arriba del hombro, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo humano, que tienen incluso muchos mejores indicadores de salud bucal que nosotros. Pero un poco atendiendo a tu pregunta de los ideales, si uno piensa que el diente primero que sale en la boca, ¿no es cierto?, o los primeros dientes, que son los incisivos y los primeros molares, vamos a suponer que uno perdiera por fractura, caries, enfermedades periodontales, que son las más prevalentes, ¿cierto? Perdiera estos 4 molares, que son los más antiguos, los que deberían vivir más tiempo en la boca, uno podría tener, y esto es algo que nunca he leído en ninguna parte, producto de tu pregunta nomás, podría tener un 32 menos 4, ¿ah? Considerando esta pérdida por antigüedad, ya vamos a decir, colapsaron, no sé, entonces ahora tenemos 28 en vez de 32. Pero es fisiológico vivir con los dientes hasta el final. Lo que pasa es que le podríamos ver algunas cosas. ¿Qué le podríamos ver a un diente viejo? Desgaste, ¿no es cierto?, del esmalte por uso. Desgaste. Podríamos ver bueno, desgaste en la parte que uno muerde y desgaste también por los bordes, porque el cepillado frecuente, ¿no es cierto?, también va a generar ahí una huellita y un pequeño desgaste, a lo mejor exposición de las encías. Esos tipos de fenómenos son los que nosotros vemos en la población mayor que preserva sus dientes. Pero ese va a ser un diente envejecido, pero no un diente enfermo. Va a ser un diente envejecido fisiológicamente, no un diente envejecido patológicamente, que son cosas muy distintas. Sí, se entiende. Y ahora, como Chile es un país, voy a decir en extremo, estoy pensando en los extremos, no geográficos, sino en los extremos socioculturales, socioeconómicos, que tiene que ver, todos los extremos se asocian sociocultural económicamente. Me imagino que esta realidad es distinta en los distintos niveles socioeconómicos. Uf, estás pisando ahí No, territorio escabroso, pero es que son los temas de hoy, ¿no? Te cuento, acabamos de enviar una publicación internacional a uno de los journals más prestigiosos de odontología en el mundo, y el título del artículo, que es un artículo de opinión, es el impacto del COVID-19 en la salud bucal y en la odontología, pero fundamentalmente en la salud bucal de las personas mayores. Y el artículo se titula Perpetuando desigualdades. Es decir, nosotros pensamos que todo este impacto que está teniendo esta pandemia con falta de acceso, con medidas extra, con encarecimiento de la atención odontológica que va a surgir, porque va a ser más caro a la vuelta de la pandemia atenderse en el dentista, porque vamos a necesitar subir el estándar de protección que teníamos hasta antes, ¿cierto? Y así una serie de cosas que podemos discutir en otro momento quizás, va a ser que ya las desigualdades que son brutales, ¿no es cierto?, sociales que existen hoy día en el país, se van a tornar desigualdades incluso mayores cuando uno lo mira desde la perspectiva de la salud bucal. Existe una cosa que se llama la gradiente de desigualdad, ¿no es cierto?, entre la clase social o grupo social, socioeconómico, cultural, más bajo y el más alto. Y esto se da en todo el mundo, ha sido descrito en materia de estudio hoy día de cómo las ciencias humanas van interactuando, ¿no es cierto?, con las disciplinas médicas para acortar esta brecha. Y la desigualdad social es, por la que ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre en adelante, que ha venido siendo materia de estudio en las ciencias sociales. Esa desigualdad existe también en salud bucal. Rodrigo, en las patologías a nivel bucal, aparte de tener una complicación funcional, estéticamente afectar también, ¿tienen una repercusión en eventualmente en otros sistemas orgánicos, en otras patologías?
Esa pregunta, Iván, va al callo con una línea de investigación que hemos desarrollado. Nosotros adjudicamos recién un proyecto de CONICET, bueno, hace un año ya, proyecto de CONICET para explorar esta área que es fascinante, que es cómo la salud bucal tiene implicancia en la salud sistémica. Te puedo nombrar algunas cosas de las que están en estudio. Hay una relación entre lo infeccioso y la salud mental. Es decir, las infecciones bucales se han visto que a través de mecanismos que no están del todo claros todavía, pueden infectar, mira lo que voy a decir, pero lo digo responsablemente porque esto está publicado al más alto nivel, Nature. Eh, pueden infectar el cerebro. Y las personas que tienen, aparentemente, que tienen más enfermedades periodontales, de la enfermedad de las encías, pueden de alguna manera traspasar estas bacterias al cerebro y en el cerebro crear o inducir la formación de unos depósitos de proteína que se llaman beta-amiloides y que son el precursor o el signo, ¿no es cierto?, el mecanismo a través del cual se desarrolla el Alzheimer. Entonces, ahí habría una relación entre la neurociencia, vamos a decir, entre la neurología, nuestro sistema nervioso central y la salud bucal. Ahí hay una relación muy interesante que por supuesto que releva la enfermedad bucal a un nivel distinto que el que lo conocíamos hoy. Y la otra relación que estamos explorando, que es sumamente interesante, es la funcionalidad bucal y también la salud mental. Ahí hay una relación muy interesante porque se ha visto que en animales de experimentación y también en seres humanos que cuando uno pierde la función, es decir, ya no puede hacer chocar los dientes, hay una pérdida de estímulos a nivel del cerebro y esa pérdida de estímulos por cambio de dieta, ¿no es cierto? Y todo lo demás, empieza a llevar a que haya un deterioro de la cognición. Y esto ha sido bien probado. Te voy a dar un ejemplo, un experimento que se ha hecho en el laboratorio. A ratoncitos les hacen extracción de sus molares, manteniendo la misma dieta, y los ratoncitos que no tienen molares versus los que tienen molares se empiezan a desorientar en un laberinto en el que se les propone moverse, simplemente porque perdieron la capacidad de masticar. Entonces ahí hay una relación también funcional. Entonces tenemos lo infeccioso y lo funcional sobre el cerebro. Pero también cuando uno pierde dientes, y esta es la tercera arista, cuando uno pierde dientes cambia la dieta. Y al cambiar la dieta, cambian los nutrientes. Y al cambiar los nutrientes, genera cambios también en la microbiota, en las bacterias que pueblan el intestino. Y cuando pasa eso, hay mala absorción de nutrientes, hay predisposición a ciertas enfermedades gastrointestinales, pero también hay repercusiones en otros sistemas del cuerpo por cambio en los patrones de dieta. Esto lo conoce muy bien la medicina de cómo cambia, ¿no es cierto?, los microorganismos cuando cambia la dieta. Pero el origen probablemente son las enfermedades bucales que obligan a un cambio en los patrones de alimentación. Mira qué interesante, muy, muy interesante. Doctor Jackman, las enfermedades bucales de los adultos mayores, ¿algunas de ellas, de todas las patologías bucales, algunas de ellas son más frecuentes? Sí, las enfermedades bucales son más o menos parejas en todo el curso de vida en términos de la presencia de ellas, pero hay algunas cosas que pasan en el adulto mayor que no pasan o pasan muchísimo menos en los grupos más jóvenes. Dos diría yo que hay que destacar. Una es lo que nosotros conocemos como serostomía, que es la sensación de traducción, por favor. ¿Sí? Claro, claro. La serostomía, que lo explico inmediatamente, es esta sensación de boca seca que experimentan muy frecuentemente los adultos mayores y es una queja en la consulta. Los adultos mayores, las personas mayores van a la consulta y se dicen, ¿sabe, doctor? Hace tiempo siento que como que me falta saliva, me cuesta tragar los alimentos, por ejemplo, ¿cierto? O para hablar incluso me cuesta, tengo que como que hacer un esfuerzo para poder fonoarticular, que es una de las funciones del sistema masticatorio, ¿cierto? O de la boca, vamos a decir. Sí. Y ese es un problema muy asociado con la vejez. El otro problema asociado con la vejez es un tipo de caries que prácticamente no se ve en los otros grupos de edad, que se llama caries radicular.
Y la caries radicular Pero afecta... antes, a propósito de eso, tenía por aquí un apuntito, porque me imaginaba que podía aparecer esto de las caries, del caries en la raíz o caries radicular. Pero me gustaría que imaginariamente, porque seguramente no tiene una foto por ahí, ¿qué es las partes de un diente, digamos así, macroscópicamente hablando? Para... Podemos poner algo en la pantalla si tú Sí, quieres, pero seguramente el editor lo va a hacer, pero por lo pronto. sí, por Entiendo lo que hay una pronto parte que el es diente, raíz, sí, corona, por ahí. es muy Ya, fácil de imaginar y para poder explicar. de acuerdo. Al diente nosotros le vemos la parte blanca Ya, que se conoce como corona. corona. ¿Mm? Pero el diente es más que la corona, él tiene también una raíz que está en el hueso y eso está cubierto por encía. Entonces al diente lo podemos dividir en dos, la corona, lo blanco, y la raíz que es más amarillenta y que está metida en el hueso y cubierto por encía. Ya, La caries radicular, digámoslo así, sí. es aquella que afecta lo que está justo en el límite entre la corona y la raíz, que es ese espacio, y por eso pasa en los adultos mayores, que es ese espacio que se empieza a exponer más Sí. con la edad. Entonces ahí aparece que es una zona Y nueva, digamos, se es, pegan las bacterias. ya. Y esa zona que se empieza, tú dices, a exponer, ¿es Mm. normal que se empiece a exponer? Sí, hoy día es un tema controversial. Hay Ah, gente que dice que no es fisiológico, otros dicen, ya, pero te voy a hablar desde mi visión nomás y un poco, y bastante compartida por muchos otros. Hay un grado nosotros le llamamos a eso recesión, que es cuando se baja la encía, o la gente lo conoce, se baja, pero también se sube, depende de donde estemos hablando. ya, Pero de acuerdo. Después por eso se habla de recesión, porque bajar arriba sería sí, como está medio... bien. Entonces, Entonces, la recesión ocurre de manera fisiológica, entre comillas, en un cierto nivel. en cierto Y va a nivel. exponer esa zona, que ahora es una zona nueva y que tiene anatómicamente ciertas características que hacen que las bacterias tengan una cierta predilección por esa zona, para pegarse ahí. Entonces, si no somos cuidadosos con esa zona, es probable que esa zona se transforme en un factor de riesgo. Digamos, el tener eso es un factor de riesgo para el desarrollo de estas nuevas caries que la gente antes no tenía, porque normalmente la caries durante todo el resto del curso de vida ocurren en la corona, en la parte blanca, digamos, de los dientes, que está Sí, cubierta por esmalte. qué bueno. ¿Mm? Rodrigo, me voy a aprovechar de que tú eres especialista en caries, ¿ya? ¿Mm? Siendo odontólogo, pero sé que tienes publicaciones en caries. eh, y mencionaste que allí, en esa parte de la raíz que se empieza a mostrar, las bacterias pueden unirse, pegarse, adherirse mejor, ¿ya? Me gustó más el concepto de adherirse mejor, ¿ya? Y eso implica que las bacterias están metidas en el tema de la caries, son las causantes de la caries. Sí, ¿Cómo se genera en términos generales, cómo se genera una carie, digamos? sí, buena pregunta. La caries hoy día la entendemos como un proceso, no como un evento. Es un proceso y es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, no es una enfermedad infecciosa, sino que es una enfermedad crónica no transmisible. Esa es una buena primera parte de la definición. Ya, Su causa es la interacción que existe entre las bacterias que están normalmente en la boca, que viven con nosotros, que son parte de la comunidad, ¿no es cierto? Son parte del... y no las podemos eliminar, siempre van a estar con nosotros, a las cuales se les adiciona el azúcar. Entonces, la causa de esta enfermedad es el azúcar frecuentemente expuesta a estas bacterias que están permanentemente con nosotros. Y el mecanismo es que cuando eso ocurre, cuando el azúcar se pone en contacto con estas bacterias se vuelven locas. Algunas se les sueltan las trenzas y ya, empiezan a producir muchos ácidos. ya. Y otras que son las que frenan a las que son más buenas tienen el diente dulce, ¿no es cierto? Tienen esta debilidad por el azúcar. Las otras que las mantienen a raya, con mucho azúcar y con mucho ácido, empiezan a retroceder. Ya, ya. Entonces disminuyen en cantidad, disminuyen en su presencia y en su actividad. Entonces las otras, las malulas, ahora que estaban frenadas
amigas que estaban al lado, hoy día quedan solas y dejan a merced los tejidos del diente que los van a desmineralizar y los van a dañar. Entonces ahí hay una desregulación, nosotros hablamos de un desequilibrio de la ecología bucal. Esa es la génesis de la caries. Ahora, si tú me dices, bueno, y esto, si yo como un dulce hoy día, ¿quiere decir que voy a desarrollar caries? No, esto tiene que ocurrir crónicamente, por eso es una enfermedad crónica, permanentemente. Este desequilibrio tiene que estar instalado en la boca de las personas. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando yo regularmente estoy consumiendo hidratos de carbono de los más simples, ¿no es cierto?, como los azúcares refinados en dulce, golosinas, pastel y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que todos los días, sin restricción, eso va a generar la caries. No esta salida de madre, podríamos decir, que un día fuiste a un cumpleaños, una fiesta, te tomaste un traguito y te comiste un dulcecito. Eso está perfecto, porque después tú vuelves a tu rutina de dieta saludable y no vas a desarrollar ninguna lesión de caries. Por eso hablamos de una enfermedad crónica. Ya. Oye, me gustó la explicación. Yo he escuchado, bueno, alguna vez anterior te había escuchado la explicación de la carie, pero con esta ya, digamos, cerré el tema en el sentido, siempre, siempre los procesos van conociéndose algo más, pero de lo que no se conoce hasta ahora, como que ahora dije, ya, ahora me quedó como redondito el tema, ¿ya? Así que gracias, gracias también porque... Por cansancio, lo sacamos por cansancio. Sí. Oye, Rodrigo, y tú sabes que los adultos mayores en general, no todos, y también aquí están las diferencias socioeconómicas, pero hay adultos mayores que tienen una pensión muy baja, ¿ya? ¿Existen alternativas para los adultos mayores desde el punto de vista del tratamiento odontológico que sean de menor costo? Sí. Mira, uno de nuestros eslogans de cómo estamos viendo una odontología nueva, ¿no? De este milenio y no del pasado, hablamos de una odontología de mínima intervención, que es una filosofía básicamente de cómo enfrentar la salud bucal y cómo enfrentar la profesión odontológica. Uno de sus ejes es hacer terapias cuando tú te enfermas, no estoy hablando de prevención, estoy hablando de cómo tratar, con formas alternativas a lo que conocemos hoy día. Si cualquiera de ustedes que están viendo este programa se imagina, voy al dentista, ¿cierto? Y voy al dentista, entonces, ¿qué se imagina? Se imagina la maquinita que le hace un hoyito en el diente y luego viene una restauración y les deja el diente restaurado. Uno diría, fantástico en realidad, porque eso es lo que hay que hacer. Bueno, nosotros estamos diciendo que eso no es lo que hay que hacer. Entonces, esta nueva filosofía de odontología de mínima intervención propone algo distinto. ¿Qué es lo que propone? Propone que cuando uno se enferma, ojalá que nunca pase, y ahí podemos hablar de cómo prevenir la enfermedad en otro momento, pero ahora pensando ya me enfermé. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, corregir las causas que llevaron a enfermarme, porque si no, me voy a seguir enfermando en el curso de vida y voy a llegar a adulto mayor sin ni un diente. Segundo, podemos detener la progresión de esta enfermedad y no necesariamente tener que detenerla en base a eliminar el tejido afectado, sino que en base a modificar el tejido afectado con métodos químicos y biológicos, pero no quirúrgicos. Cuando decimos quirúrgicos nos referimos al aparatito este que gira y que hace el taladro, digamos, ¿no es cierto?, que hace un hoyito en el diente. ¿Qué ganamos con eso? Mucho, porque al detener la progresión de la lesión de caries no va a seguir avanzando, no va a comprometer más tejido, pero todo lo que queda de diente va a quedar ahí. Cuando yo hago una cavidad y hago una restauración, al diente yo lo dejo con lo que tenía de enfermo, menos una parte de lo que le quedaba de sano. Y esas restauraciones no siempre duran para toda la vida. Y en este mundo que hoy día la gente está viviendo hasta 100 años, no es posible pedirle una restauración, ¿no es cierto?, que dure más allá de 10 años, 12 años, cuando somos afortunados. Entonces, luego de eso va a venir una segunda restauración que va a ser más grande que la primera. Y si nos tenemos que hacer una tercera, probablemente ya sea algo de mucho mayor envergadura. Y hay que sacar la pieza de esto. Exactamente, o la extracción. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Por qué no tratamos
con terapias que son aplicadas por los mismos pacientes. Por ejemplo, una pasta dental con ciertas composiciones específicas que permiten frenar el avance de esta lesión y que no requieren de un tratamiento odontológico convencional. En esa composición de las pastas dentales, ¿el flúor tiene importancia? Claro, Hasta dónde he escuchado, estas pastas especiales tienen más flúor, ¿no? sí, el flúor ahí es la estrella de cine, digamos, en esta aproximación, porque hay dos maneras así, vamos a decir, básicas de aplicar estos fluoruros, decimos nosotros, flúor. No. Uno es en pastas dentales que las personas se cepillan, y a eso nosotros le llamamos terapias no invasivas, porque en el fondo no hay ninguna, ¿no es cierto?, eh, eh, intervención de parte del operador ahí, ¿no? Es el mismo paciente que la aplica. Pero también nosotros podemos hacer terapias no invasivas en base a fluoruros que se aplican en la consulta dental y que son, en su fórmula son como barnices o geles que se pincelan sobre estos dientes que están afectados ya por caries. Entonces, ya sea porque el paciente lo aplica, que se llaman terapias autoaplicadas, o porque nosotros lo aplicamos, que se llaman terapias de aplicación profesional, en ambos casos podemos resolver un problema odontológico sin necesidad de ir a la consulta dental y con costos muchísimo más bajos, que era el origen de tu pregunta. Entonces, una persona mayor hoy día podría recibir atención odontológica de muy bajo costo, altamente efectiva, ¿no es cierto?, que permita además hacerla, por ejemplo, en atención domiciliaria, que es algo que hoy día se viene con mucha fuerza porque hay un porcentaje importante de la población adulta mayor que está, ¿no es cierto?, en condición de dependencia y que no puede acudir a la atención odontológica convencional en una clínica. Mira, en la última parte abordaste una pregunta que tenía por allí. Por lo tanto, un paciente que tenga dependencia, ya sea física o cognitiva, puede ser atendido por un profesional odontólogo, en este caso en su domicilio, por ejemplo. Sí, claro. Ya. De hecho, lo estamos haciendo. Hay una tesis de magíster. Nosotros tenemos un programa de magíster que es el único programa que forma especialistas en el área de la odontogeriatría en Latinoamérica hoy por hoy. Y este programa, dos de sus estudiantes desarrollaron un proyecto junto con un colega de la universidad del área de la ingeniería, un sistema de gestión para atender personas eh, en condición de dependencia en el domicilio. Entonces tenemos ya un protocolo, tenemos experiencia y nuestros estudiantes de magíster hoy día desarrollan este protocolo como parte de su formación, yendo a atender gente en su domicilio, en sus casas, donde se hace toda una adaptación, hay toda una forma de hacerlo, pero efectivamente ya estamos en las casas, llevando la atención odontológica que es de mínima intervención. Y eso es súper importante como concepto. Nosotros no vamos con un sillón en caso que necesitemos, pero la mayoría de las veces actuamos con técnicas que son muy poco invasivas y que permiten hacerlo en las casas. O en los establecimientos de larga estadía, los LEAM, que Claro. también es otra modalidad, ¿no es cierto?, en donde la odontología sale del box. Nosotros, una colega que trabaja en el equipo nuestro, que tú conoces, Soraya, que es presidenta además de la Sociedad de Odontogeriatría de Chile, ella desarrolló un concepto que le llama, que a mí me gusta mucho, que habla de sedentarismo odontológico. Es decir, cómo nosotros como dentistas no somos sedentarios y nos quedamos en el box y no salimos a integrar equipo médico, porque siempre se ve la salud dental. Por eso te decía al principio esto de la salud dental como un compartimiento estanco. Nosotros somos parte de la salud general y por lo tanto el dentista tiene que salir del box y tiene que integrar los equipos de las visitas domiciliarias, tiene que integrar los equipos en los hospitales y poder dar atención odontológica de otra manera, en otro ambiente, ¿no es cierto?, distinto al que conocemos hoy día del tradicional equipo dental. Bien. Rodrigo, estamos llegando todo tiempo, tú sabes que el tiempo en la televisión es escaso. Rodrigo, en la última pregunta que te voy a hacer, me gustaría que sea en el ámbito de las recomendaciones. A mí me gustaría que recomendaras
a la gente en general algunos tips, algunas recomendaciones, algunos secretillos, no secretillos, pero en fin, recomendaciones para que cómo podríamos y cómo pueden cuidar su salud bucal. ¿Cómo podemos tener al final digamos, cuando seamos adultos mayores, cuando seamos, digo yo, cuando sean los telespectadores adultos mayores, tener ojalá las 32 piezas, o cercano a las 32 piezas, con pocas caries, etcétera, lo que tú sabes. Sí. Yo creo que hay 4 elementos, y dicho muy en breve y muy en genérico, pero ya algunas cosas hemos tocado. Hay 4 elementos que nosotros preconizamos que son los principales para, de alguna manera, gozar de buena salud bucal. El primero, y más importante, que siempre tiene que ser priorizado, es el control de la dieta. Bajar el número de cantidades de veces que comemos azúcar durante el día. Ahí hay, para dar otro programa, ¿no es cierto?, de hablar de qué son los azúcares y dónde están, porque están en todas partes. Entonces la gente a veces no tiene claridad de dónde están estos azúcares de los que nosotros decimos que son tan malos. Pues eso es una buena iniciativa lo que hizo el Ministerio de Salud de etiquetar, ¿no es cierto?, esta ley que costó tanto de etiquetado de alimentos, y de alguna manera nos advierte y dice, mire, cuidado que esto tiene alto en azúcar, y uno lo mira y dice, pero ¿por dónde tiene azúcar esto? Bueno, le ponen azúcar. Entonces, lo primero es controlar eso, porque esa es la causa del problema de caries. Lo segundo es el control de la placa bacteriana. Nosotros no decimos eliminar la placa bacteriana, decimos controlarla. Es decir, con 2 veces al día que nos cepillemos, vamos a andar relativamente en territorio seguro. El tercer elemento de estos 4 cosas fáciles de recordar, es la aplicación de flúor. Y este flúor viene de muchas maneras, pero vamos a decir, desde cuando uno compra el auto, ¿no es cierto?, que no tiene ningún chiche adicional, el desde. En fluoruro es el de la pasta de dientes y el del agua potable. Y sería. Los demás son cosas que el dentista tiene que aplicar según el nivel de riesgo de la persona. Y el cuarto elemento, y súper central, importante en los adultos mayores, las personas mayores, es la estimulación de la saliva. La saliva es uno de los grandes protectores, sino decir, el más gran protector que tenemos fisiológicamente en la boca. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estimular la saliva? Si a la persona no le acomoda el chicle, no, pero si le acomoda, la masticación de chicle 5 minutos al día, unos 3 o 4 chicles al día, sin azúcar, idealmente, ¿no es cierto?, es un buen estimulante del flujo de saliva. Hay productos también como sprays que venden en las farmacias y que también ayudan a estimular el flujo, pero fundamentalmente el más importante, también el desde en saliva, es al menos 2 litros de agua al día, ojalá en sorbitos espaciados, al menos 8 veces, 10 veces son nuestros protocolos durante el día para mantenernos hidratados. Entonces, si uno sigue esas 4 medidas, que las voy a repasar porque las personas, yo soy probablemente igual de distraído, pero pongan atención. 1, control de la dieta, bajar el azúcar. 2, cepillarse 2 veces al día. 3, utilizar flúor en pastas, el agua, y consultar con el odontólogo si requiero más que eso. Y 4, estimular la saliva con 2 litros de agua al día, con la masticación de chicles, si es que pueden, o también uno puede comer frutos secos, que de alguna manera el crunch ayuda a estimular el flujo de saliva, pero fundamentalmente el agua. Y con esas 4 cosas probablemente vamos a tener una salud bucal fantástica durante toda la vida. Entonces, tiene que ver con los hábitos de las personas, el poder preservar la salud, no solamente con ir al dentista. Esa es una, Iván, te quiero decir, porque la gente tiende a pensar, yo tengo mala salud porque no voy al dentista. No. Yo tengo mala salud bucal porque no me cuido lo suficientemente bien. Yo primero. Entonces, la autorresponsabilidad en eso, en el cuidado de la salud bucal, igual que el resto de cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto?, parte por uno, y luego el dentista es una especie de consultor que va a ayudar a mantener esto en orden a través del curso de vida. Bien, hoy me gustaron las 4 recomendaciones, así como breves, precisas, y seguro que van a tener un muy buen efecto. Doctor Jackman, Rodrigo, gracias por aceptar nuestra invitación y haber conversado en este programa Más Conocimiento
que está, debo decirlo, en el contexto de esta séptima temporada en que estamos entrevistando a investigadores de 14 universidades que forman parte, no todas, son 18, pero 14 forman parte de la mesa temática en envejecimiento de la red de universidades estatales. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Iván, por la oportunidad de compartir con tu audiencia estos temas y feliz de poder conversar de estas cosas que a nosotros nos motivan tanto y nos entusiasman, y cuando ustedes quieran podemos volver a discutir algunos de los temas u otros que hoy día no alcanzamos a ver. Muchísimas gracias. Sí, seguro habrá otra próxima oportunidad. Estimados telespectadores, hemos conversado con el doctor Rodrigo Jackman, odontólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Los invitamos a ustedes a esperarnos unos momentos para ir al segundo bloque de este capítulo. Mi nombre es Salomé María Ticelis, soy investigadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y mi línea de investigación se enfoca en el diseño ingenieril de matrices alimentarias para el adulto mayor, haciendo énfasis en la inclusión de compuestos bioactivos tales como los polifenoles. Estimados telespectadores, vamos a comenzar el segundo bloque de este capítulo. Gracias por esperarnos y vamos a conversar con una interesante entrevistada. Ella es la doctora Salomé Mariotti, es ingeniera en alimentos de profesión y doctorada en ciencias de ingeniería con mención en alimentos. Es investigadora del programa institucional de fomento a la investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Metropolitana, Tecnológica Metropolitana. Salomé, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento, que en esta temporada está dedicada exclusivamente a investigadores de la mesa temática del envejecimiento de la red de universidades del Estado de Chile. Hola Iván, muchas gracias a ustedes por la invitación. En este contexto de la mesa temática sobre envejecimiento, en el contexto también de los aspectos que pueden favorecer el envejecimiento más saludable, conversemos sobre tu expertise, sobre alimentos, el diseño de alimentos, cuáles son más importantes que otros, etc. En ese contexto me gustaría que comenzáramos a hablar del llamado programa de alimentación complementaria, que se utiliza para adultos mayores, ¿ya? ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata ese modelo de alimentación? Bueno, el programa de alimentación complementaria para el adulto mayor es una iniciativa estatal que ya lleva más de 20 años en Chile y que busca de alguna manera hacer un soporte nutricional de las personas mayores. Lo que se busca a través de dos productos, que es una bebida láctea y una crema instantánea de distintas variedades, es mejorar de alguna manera la ingesta de micronutrientes, de vitaminas y minerales que son deficitarios en este grupo etario. Entonces, lo que busca el Estado no es en realidad suplir una alimentación, sino que mejorar y complementar con micronutrientes que faltan en estas personas mayores, no solamente porque tengan una mala alimentación o malos hábitos, sino como consecuencia del mismo proceso de envejecimiento. Fallan los procesos de absorción por parte de las personas mayores, y bueno, muchas veces y muchas de las patologías o condiciones asociadas al envejecimiento también están muy relacionadas con el déficit de estas vitaminas y minerales. Entonces, lo que busca el Estado es entregar de manera gratuita esta ayuda. O sea, es claramente entonces, como el nombre lo dice, es complementaria. Efectivamente. No es que no es que el adulto mayor pueda reemplazar sus alimentos diarios con esto. No, ese no es el consejo ni tampoco la finalidad del programa, sino que, como planteé, dado que está detectada esta necesidad de subir el nivel de vitamina D, por ejemplo, y de 12, que es crítico en las personas mayores, y a su vez, por ejemplo, también pensar un poco en cómo reducir
esta condición sarcopénica o de pérdida de masa muscular que tienen las personas mayores y los hace más frágiles, se han buscado distintos productos alimentarios que sean también de fácil consumo y preparación para que haga una suerte de suplemento alimentario o complemento alimentario. Nombraba recién vitamina D y B12, vitamina B12. ¿Son dos de las vitaminas que están allí incluidas o son las únicas dos vitaminas que están allí? Son dos de las vitaminas que están ahí incluidas y las nombré y hice énfasis en ellas, y vuelvo a hacer énfasis específicamente en lo que es vitamina D, porque estudios realizados por otros grupos de investigación, tanto como estudios realizados por el grupo en el que yo pertenezco, han mostrado o hemos encontrado que hay déficits plasmáticos importantes. Y que si bien se está haciendo un gran esfuerzo a nivel estatal para entregar todos estos alimentos, debe haber una reformulación, un rediseño y una ingeniería de estos productos para que efectivamente aporten de manera disponible y efectiva este tipo de vitaminas. Lamentablemente, hoy en día las personas mayores, independiente de que consuman o no estos productos, siguen presentando estos déficits. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de abordar y de ver cómo poder mejorar esta gran cantidad de recursos que pone el Estado en este desarrollo de alimentos. Siempre en la misma línea, la estabilidad de los componentes que están en esta alimentación complementaria, que tú decías tenía dos formatos, son estables en el tiempo, porque sé que se lo entregan, la gente los guarda y lo irá consumiendo cada cierto tiempo. No es un problema de estabilidad, lo pueden guardar de cualquier manera. Son alimentos en polvo, con una baja actividad de agua, vale decir, con baja cantidad de agua disponible para el desarrollo de microorganismos, y sí son bastante estables. Obviamente, una vez que se abre la bolsa, no es aconsejable tener más de 3 meses el alimento en polvo, por ejemplo, abierto en la cocina, porque hay mucha humedad ambiental, y los polvos empiezan como a pegarse, a armar estos caking, pero sí son alimentos estables. Sin embargo, lo que tú planteas es un punto importante que nosotros hemos cuestionado en términos de achicar el formato de entrega, no dar paquetes de 1 kilo. Yeah. Es incómodo, es muy pesado, vuelvo a pensar en estas personas mayores sobre 80 años que son más frágiles y que hay muchos que son autovalentes y viven solos, pasarles un paquete de medio kilo que sea más manejable y que también se les termine antes. Además, bueno, hay que pensar que el alimento está pensado para ser consumido en el desayuno y en la hora del té, digamos, de 11, la leche y la crema en la hora de almuerzo, pero eso no implica que no los puedan ocupar en otras preparaciones culinarias. Es como bien versátil este tipo de alimentos. Por ejemplo, sin saber yo de cocina, voy a entrar a la cocina, o intentar entrar a la cocina. Esto que está hecho para una sopa, una crema, o para tomarlo en la hora del té, ¿lo pueden agregar en otras comidas? ¿Así como sí, complemento a otras comidas? Sí, por supuesto. O sea, la bebida láctea, por ejemplo, podría ocuparse en la preparación de postres de leche, o también el famoso queque chileno, que a las personas mayores les agrada mucho, esta cosa dulce, las hace sentir bien, les genera felicidad, se puede incorporar. Y la crema, bueno, la crema quizás, o sea, dependiendo del sabor que tenga, se cuentan muchas variedades de crema, hay de lentejas, no sé, de otro tipo de legumbres, de verduras, también puede ir acompañando otras preparaciones o hacerla más o menos espesa y pasar desde una sopita a quizás un tipo puré o papilla. Tú manifestabas hace poco que están preocupados de que a pesar de que el programa existe, los niveles de vitaminas que están cuantificando no mejora en la población, en los muestreos que han realizado. ¿Existe la posibilidad de que no sea un problema, voy a decir, de absorción, ¿ya?, sino que un problema de adherencia al programa? Es decir, que la gente retire o le retiren el paquete que le corresponde en cada cierto tiempo, pero no lo estén consumiendo. ¿Qué hay de eso? Yo creo que aquí hay un sinergismo, y entendiendo el sinergismo, un potenciamiento negativo entre dos factores.
Uno es propiamente tal del envejecimiento y que hay problemas de absorción, y otro claramente en las características organolépticas o sensoriales de los alimentos. Los alimentos también hemos detectado, no solo nosotros, otros grupos también, que no son sensorialmente agradables para el grupo objetivo, o sea, a las personas mayores no les gustan muchas de las características de estos productos, y afortunadamente ya llevamos 3 años tratando de mejorar esto. Sí, efectivamente hay una buena adherencia al programa y hay una alta frecuencia de retiro, pero al menos nuestros resultados nos han dado que de esa frecuencia de retiro aproximadamente el 50% consume. Entonces no se consume y no se consume de la manera adecuada este tipo de alimentos. Y tú como ingeniera de alimentos, ¿crees que pueda ser mejorado estas características organolépticas para que los adultos mayores consuman más estos elementos que obviamente hay un costo detrás, pero más allá del costo, la idea es que puedan utilizarlo, puedan consumirlo para mejorar los niveles de vitaminas y seguramente contiene proteína a propósito de la sarcopenia, por ahí que mencionabas tú, puedan ir mejorando esos niveles. Sí, bueno, efectivamente es lo que llevamos 3 años trabajando, no solamente mejorar la liberación controlada de estos micronutrientes dentro de la matriz alimentaria, sino que además mejorar propiedades de textura. Para el caso de la crema, es muy importante que los adultos mayores no sientan malestares en términos de deglución, que también es una condición, estos problemas de deglución por la cual ellos son afectados, y también el tema de los sabores. Se ha trabajado bastante. Las personas mayores, los adultos mayores chilenos, son bastante tradicionales en los gustos, y yo no sé si por mejor, cuando el programa empezó hace 20 años atrás, pensó en saborizar con frutilla, vainilla, por ejemplo, chocolate, y no son sabores que a nuestros adultos mayores les agraden ni los remonten a cuando ellos eran más autovalentes. Entonces estamos como pensando, esto se ha trabajado en comunicación, en colaboración con el Ministerio de Salud, en, por ejemplo, entregar productos más neutros, de manera tal que la persona que le gusta tomar el té con leche, que es típico, o el café con leche, lo pueda utilizar. Pero sí es un tema abordable. Es muy abordable la mejora tecnológica, tanto desde una perspectiva sensorial como nutricional, de estas dos matrices alimentarias. Bueno, esperamos que con el aporte de la investigación se pueda ir mejorando la calidad y la aceptación, la adherencia por parte de los adultos mayores de estos alimentos. A propósito de investigación, la alimentación de las personas mayores es un tema que a las agencias y a los grupos de expertos, a las agencias que entregan recursos para investigación y a los grupos de expertos que evalúan en general, ¿es un tema que les interesa, el tema de alimentación en personas mayores? Yo creo que sí. Hay instrumentos a nivel nacional, instrumentos estatales, temáticos dirigidos a adultos mayores, y dentro de esta temática que es adulto mayor, que es envejecimiento, alimentación y desarrollo, por ejemplo, de nutracéuticos, es sin duda alguna un nicho muy, muy apoyado, yo creo, para la investigación. Recientemente quizás, o sea, que yo creo que esto tendría que haber partido un par de años por lo menos atrás, pero hoy día, incluso yo me atrevería a decir que a nivel mundial es tema. Envejecimiento, o sea, es un proceso que está pasando a nivel mundial, entonces sí se están destinando bastantes fondos. El tema es que está todo muy competitivo, pero si uno se trata de armar bien, debería poder optar a estos. Y en el contexto nacional, ¿cuáles son los fondos o las agencias que están, algunas de ellas, que están entregando fondos para trabajar en el tema? O sea, a ver, hoy en día hay un FONDEF, está FONDEF de NID temático en adulto mayor. Nosotros adjudicamos el segundo concurso, ya debe venir como en el cuarto, supongo yo. Este está enfocado, como te mencionaba, en temas de envejecimiento,
quizás no es solo alimentación, bueno, no es solo alimentación de hecho, son muchos otros temas, pero pensemos que envejecimiento también no se puede abordar, como lo hemos visto en la mesa, por separado. Tiene que ser un enfoque como multifocal y que tratemos todos de translacionalmente colaborar. Los otros instrumentos estatales que tenemos aquí en Chile, bajo mi conocimiento, siguen con la política de que tú postules a lo que tú crees que tiene que ser importante en investigación. Pero insisto en que al menos FONDEF es una gran oportunidad, porque se centra solo en personas mayores. Y siempre en la línea de investigación en alimentación para adultos mayores, ¿cuál es, cómo ves tú el futuro? ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para dónde va el tema alimentación en adultos mayores? Que independientemente que se esté realizando aquí o no. Como tú sabes, en general los países más desarrollados, que están siempre hacia el norte del mundo, van algunos años por adelante. ¿Cuál es el futuro de esto? A ver, yo creo que uno podría dividirlo en dos grupos que después igual se van a juntar. Por un lado está los que, me incluyo yo, los que tratamos de apuntar principalmente al desarrollo de alimentos que satisfagan la calidad o requerimientos nutricionales de las personas mayores. Y ahí nos vamos a centrar un poco en trabajar en quizás matrices alimentarias no tan sólidas, pensando en que queremos que los alimentos entreguen de manera efectiva estos micronutrientes, y vamos a trabajar en cremas, como te mencioné, bebidas lácteas, o quizás productos tipo gelatina o geles. Y por otro lado hay un grupo bastante que trabaja, y que sí, como efectivamente mencionaste tú, se da en los países del norte y en los países asiáticos, alimentos que visualmente emulen lo que es un producto sólido, no sé, un pan, una galleta, un pedazo de carne, para que las personas mayores lo puedan ver. Pero en sí su textura es mucho más fácil de masticar y de tragar. Entonces, ese grupo está apuntando a lo que es la satisfacción sensorial, y a través de dicha satisfacción sensorial mejorar la calidad de vida. ¿Qué es lo que creo yo que debería pasar de aquí a 5 años o no más? Que los dos se intercepten. No es algo fácil, pero muchos estamos investigando. Y en eso, y por otro lado, bueno, yo creo que ambos puntos van a desarrollar o van a tirar lineamientos hacia distintas patologías inflamatorias. Hoy en día yo creo que, al menos a nivel nacional, con los que yo converso, que trabajamos en alimentación para personas mayores, me atrevería a decir que el 95% está enfocado en algún tipo de patología inflamatoria o desarrollar este vehículo de nutrición preventiva o tratamiento. Cuando hablo de patología inflamatoria o condición inflamatoria, no sé, voy desde los grupos que trabajan para diabetes mellitus tipo 2, a mí, por ejemplo, me interesó bastante sarcopenia, puedo seguir con estrés oxidativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que yo planteo, que para allá vamos. Mira. Entonces, los alimentos para adultos mayores van a tener o están siendo, voy a decir, focalizados, dado su especial condición. Estoy pensando en adulto mayor, cuarta edad, en que ya claramente son condiciones distintas de respecto a un adulto más joven. Sí, sí, o sea, hechos a la medida. Vamos a encontrar también mucho el tailor-made food para personas mayores. Se piensa en focalizar, pero yo creo que independiente que uno se focalice en una u otra condición, patología o problema que pueda tener esta persona mayor, la gracia que tenemos cuando trabajamos en alimentos es que, queramos o no, atacamos distintos puntos. Y podemos atacar de manera paralela. Cuando hablo de atacar es prevenir y a lo mejor tratar distintas patologías. Por eso creo que está el boom de, más allá de micronutrientes, pensando en que las personas mayores necesitan matrices densamente nutritivas, la inclusión de compuestos bioactivos, como por ejemplo los polifenoles. Yo creo que eso también va a estar muy en boga,
Y aquí me centro principalmente en lo que es el mercado asiático, que trabajan mucho como un alimento naturalmente bueno para las personas mayores, el tema de las algas. Son digamos, materias primas de origen vegetal que naturalmente son ricas en minerales, vitaminas y además presentan un alto contenido de fluorotaninos, que son sus polifenoles. Entonces, creo que por ahí va un poco el tema. Creo que podemos trabajar bastante, no sé, unidos en A eso. propósito de polifenoles, hagamos un paréntesis ahí en los polifenoles. Yo sé que tú te dedicas a eso. ¿Existen formas de, voy a decir, separar, concentrar polifenoles A versus B o todos los polifenoles juntos que se sabe tienen actividad antioxidante? ¿Existe tecnología actual para hacer eso? Sí, hay distintas tecnologías. No sé, a ver, uy, ahí podría hablar mucho, pero yo creo que principalmente Pero un resumen, un resumen. en las que, a ver, nosotros podemos separar desde la extracción. Cuando hablo de extracción es agarrar la materia prima vegetal y pasarla por un solvente, como una bolsa de té, para que te hagas una idea. Y ahí lo que uno hace un poquito es jugar entre que el solvente o el agua se lleve bien con el polifenol que tú quieres sacar, tenga un tipo de afinidad. Ya, eso, no sé, yo llevo un par de años haciéndolo con un par de colegas de la Universidad Católica, y hemos visto que efectivamente jugando con las polaridades, podríamos decirlo, o este tipo de afinidad entre solventes y polifenoles, sí podemos hacer procesos selectivos de extracción. Y posteriormente a esto hay distintas otras tecnologías que lo que buscan es como aislar o separar. Uno siempre quiere saber o aislar, o sea, aislar distintos compuestos o la separación de compuestos naturales es para ver qué es lo que tiene la matriz y no sé, pues después enriquecer en ese compuesto el extracto y ver qué polifenol es el que está haciendo el trabajo, la pega. Y para eso nosotros hemos trabajado con técnicas de purificación por resina, siempre pensando en que todo sea sustentable, a veces como el foco de la separación. Nos salimos un poco de la antigua química en que uno trabajaba con solventes orgánicos y después seguía jugando con solventes de otra polaridad. Acá extraemos a altas temperaturas y altas presiones, sacamos los polifenoles y después estos extractos, que los llamamos extractos crudos, los volvemos a separar. Y los separamos como con coladores, para que se haga una idea la gente, en función del tamaño que puedan tener. Eso es un poco lo que nosotros hemos ido trabajando, digamos, como técnicas de purificación o aislación de estos compuestos bioactivos. En algún momento por allí, Salomé, mencionaste esa investigación translacional. Puede que a nuestros telespectadores eso les suene como difícil, suena como una palabra compleja, digamos. ¿A qué se refiere este tipo de investigación? A ver, investigación translacional es algo que yo creo que es más allá que interdisciplinario. Es simplemente como que son muchas líneas que van a tributar a un mismo fin. Por ejemplo, acá si estamos hablando de alimentación para las personas mayores, yo creo que esto tendría que enfocarse con investigación translacional. Vale decir, partir desde la química, de investigación en el área química, pasar por lo que es investigación en el área de procesos, seguir con investigación en lo que es el área de ingeniería en alimentos y terminar con investigación en nutrición. Pero ¿por qué no es solamente interdisciplinaria? Vale decir que hacemos un pan de molde con las distintas áreas, porque la translacionalidad da el hecho de que tiene que haber una comunicación interactiva y circular entre todas las áreas. Yo no voy a poder definir claramente si yo parto investigando, por ejemplo, con la química de mis polifenoles, o voy a partir trabajando con lo que es nutrición o salud, identificando la enfermedad. Necesito que todas estén comunicándose. Por eso es translacional. E iterar, e iterar, e iterar. Es un proceso cíclico y que cuando son, digamos, temáticas de investigación circulares, como lo que es alimentación y salud, mi parecer es que es la única manera de abordarlo. Y afortunadamente, ANIT está considerando ahora ese grupo de estudio para la convocatoria del Fondesit regular, así que creemos varios que no hemos estado tan perdidos. Es como que nos dicen, pero ¿qué haces tú? No investigas como en un triángulo hacia abajo,
profundizando. Y lamentablemente, nuestra pregunta de investigación no se puede abordar así. Necesitamos ayuda de distintos lados y comunicación. Ya. Entonces, ANID, para nuestros telespectadores, el ex CONICIT, que es la gran agencia que entrega recursos para investigación, a tu juicio está considerando lo translacional. Aparece, a mí me llamó mucho la atención. Siempre me queda la duda cuando postulo algún fondo, ¿en qué grupo de estudio me voy a meter? ¿Me voy a ir al, no sé, de Ingeniería 3, que ve tecnología, alimentos y otro? O a lo mejor soy química de productos naturales. Y ahora que estoy trabajando con intervenciones personas humanas, pucha, estaré en medicina, y era como, no sé en qué quedar, porque ocupo todas estas actividades para el desarrollo de mis alimentos. Y cuando vi, digamos, esta nueva categoría, me llamó bastante la atención. No tenía idea de qué lo que era y me puse a buscar. Y ahí entendí un poco esto. Ya, qué bueno. Para los indecisos, como digo yo. ¿Cuándo, perdón, lo último? Para los indecisos, que no sabemos qué vamos a hacer bien. No, pero esta de la investigación translacional está teniendo su recorrido. Por cierto, todo parte en países más desarrollados, con más historia que los nuestros, y están dando efectivamente importancia a la participación desde lo básico hasta en este caso, dentro del ambiente que estamos conversando, desde lo básico, desde lo químico duro, hasta el individuo que estudia en la aplicación en un grupo poblacional en personas. Y la conversación entre ellos pasa a ser muy, muy relevante, como tú dices. Salomé, estamos acercándonos hacia el final de nuestra conversación y me gustaría que nos dieras algunas, voy a decir, recomendaciones. Piensa por un momento, piensa en los adultos mayores, concretamente, y tú como experta en alimentos, pudieses dar recomendaciones respecto a qué tipo de alimentos consumir, cómo consumir, tal vez, dar importancia tal vez a la alimentación del programa PACAMP, que tú hablabas del 50%. Yo he escuchado que hay personas que no lo usan, y tal vez es el momento de darle, ¿sabe qué? Esto tiene tales características, por lo tanto, no lo deje guardado en una bodega, ¿ya? Y por otro lado, también pensar por un momento, yo te pediría dos resúmenes. Por un lado, cómo indicarle a los adultos mayores por qué y qué consumir. Y esto es lo segundo, menos importante, que a mi juicio lo primero, para efectos de lo que quiero, tal vez un poco decirles, miren, los alimentos futuros vienen un poco en tal línea. Pero lo primero es lo que más me interesa. ¿Qué decirle a los adultos mayores para que se alimenten mejor y no desaprovechen lo que está por ahí más cerca? Bueno, las personas mayores, los adultos mayores, debiesen tener una alimentación como una persona normal en términos de variedad. Pueden comer cualquier tipo de alimentos, a menos que, no sé, presenten algún tipo de alergia alimentaria, sean celíacos, intolerantes a la lactosa, o alguna otra condición como diabetes o enfermos renales. Pero si pensamos en una persona mayor sana, que solamente está envejecida, puede comer de todo. No debiese dejar de comer ningún tipo de alimento. Sí debiese seguir las indicaciones de un profesional de la nutrición. ¿Qué es lo que quiero decir? Las 4 comidas al día, las 5 porciones de fruta, privilegiar el consumo de lácteos, pensando en que hay un deterioro natural en lo que es el músculo esquelético y necesitan consumir buenas fuentes de leucina, que es un aminoácido que les ayuda. También considerar incluir estos alimentos que se entregan de manera gratuita en el PACAMP. A lo mejor no como algo que lo van a encontrar muy rico y que los va a hacer sentir muy bien, pero sí pensar que en vez de quizás tomar un suplemento vitamínico es más fácil, o les podría gustar un poquito más tomarse este vaso de leche. No dejar de lado los alimentos, porque sin duda alguna el aporte que tienen de minerales y vitaminas es esencial para que pueda haber algún tipo de cambio.
Yo creo que es eso. Y además también la nutrición y la alimentación es un pilar fundamental. Pero si no hacemos actividad física, sobre todo en el grupo etario de las personas mayores, de los adultos mayores, no vamos a ver resultados en cortos plazos. Las personas mayores, los adultos mayores, deben potenciar la ingesta de nutrientes y de micronutrientes y de compuestos bioactivos con realizar ejercicios. Y no estamos hablando de que salgan a trotar 1 hora al día, porque no se piensa en eso. Estamos hablando moverse un poco ahora que no se puede salir dentro de la casa, cuando todo este tema de cuarentenas termine, tratar de salir a caminar. Solo alimentándonos bien, cuando ya somos personas mayores, no logramos estas mejoras en cortos plazos. Y respecto a los alimentos del futuro, esto es una apreciación muy personal, ¿ya? ¿Ya? Yo creo que el alimento del futuro es un alimento, y para las personas mayores, que va a buscar utilizar todo lo que está sobrando, que es a lo que nos dedicamos, y te incluyo ver cómo un poco ocupar estos descartes agroindustriales que tienen sin duda una gran bondad nutricional. Y van a ser agregados en matrices, como le digo yo, en alimentos, pero no en alimentos muy innovadores en forma ni presentación. Las personas mayores, los adultos mayores son los consumidores más tradicionales y difíciles de cambiar en términos de aceptación. Entonces, yo creo que como ingeniero en alimentos, que trato de aportar a lo que es el diseño ingenieril de alimentos, lo que vamos a buscar es estas preparaciones tradicionales, los postres tradicionales. Yo siempre pienso en postres para las personas mayores por el dulce, ver cómo los hacemos más ricos y más nutritivos, con mayor densidad nutritiva. Y apuesto bastante a matrices lácteas yo. Esa es como mi apuesta. Un flan, el arroz con leche, la leche asada, productos chilenos, típicos, con sello chileno, con sello latinoamericano, pero enriquecidos en compuestos bioactivos. Eso es lo que quiero. Cuando tengas preparada esa leche asada, me avisas. Sí, te vamos a invitar. Salomé, doctora Salomé Mariotti, queremos agradecerte en nombre de Más Conocimiento el hecho de que hayas conversado con nosotros sobre estos interesantes temas de la alimentación actual y futura también, a propósito de personas mayores. Gracias a ustedes, Iván, por la oportunidad, por la invitación. Estimados telespectadores, hemos conversado en este capítulo con el doctor Rodrigo Jackman y la doctora Salomé Mariotti, uno especialista en salud bucal y la doctora Mariotti en alimentos y ingeniería de alimentos, tanto del presente como del futuro. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.